este día. Cuéntame, ¿cómo te sientes de llegar de Argentina a esta misión que el Señor te ha dado? Esta encomienda, esta misión de venir al sur de la Florida a levantar iglesias con pastores que tengan hambre de conquistar almas para el reino de los cielos. Cuéntanos, ¿cómo te Fran, sientes? muy bien, entusiasmado, muy entusiasmado, muy motivado. Estamos viniendo de Argentina, como bien lo dijiste. Allí el fluir es muy fuerte en nuestra congregación, en las manifestaciones, el fluir. Allá estamos viviendo momentos extraordinarios. ¿Y qué nos trae ese anhelo de ver esa gloria de Dios aquí en Miami, en el sur de Miami? Lo mismo, porque Dios es Dios de toda la tierra. Lo que sucede en un lugar sucede en otro. Es cierto que en términos teológicos o quizás doctrinales, uno puede sostener que hay tierras más difíciles, pero tú sabes muy bien que nada más duro que Nínive, como eran los ninivites, despiadados, violaban las mujeres, mataban a los ancianos, esclavizaban a los jóvenes, y Dios tenía propósito con Nínive, y en un día el rey se convirtió y declaró conversión para todo el reino. Eso significa que no hay tierra demasiado dura, son estructuras, son culturas, pero Dios es Dios de la tierra. Entonces, ¿cómo nace la misión de venir a Florida a levantar pastores con hambre de ganar almas para Cristo? ¿Cómo nace? ¿Dónde se produce esa visión? Cuéntanos esa experiencia, por favor. Bueno, Fran, esto es una palabra que Dios me dio hace más de 35 años atrás, cuando recién empezábamos nuestra... 35 años. ¡Wow! 35 años atrás, sí. De hecho, tú sabes que el kairos de Dios es muy diferente al crono. El tiempo medido nuestro no se ajusta al tiempo de Dios. Lo que uno a veces se desespera es porque recibe una palabra profética y la quiere meter dentro del crono, dentro de nuestro tiempo medible de 24 horas, de un día, de un año, pero Dios tiene su tiempo. En el momento que recibimos la palabra, nuestra iglesia era una iglesia muy pequeñita, era una iglesia de 20 personas. Yo muy bien no entendía cómo Dios me hablaba de la tierra americana, de Miami, cuando yo estoy empezando una obra allí. Es cierto, tuvimos 34, 35 años esperando el momento en que Dios indique, porque una cosa es cuando Dios te habla y otra cosa es cuando se concreta. Recuerda tú que Dios le habló a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos, le habló, pero cuando llegó a Canaán, aproximadamente 20 años o más después de la palabra, dice que Dios le apareció. Dios te habla de tu futuro y se aparece, se apersona en tu presente. Así que bueno, esperamos el tiempo de Dios. Obviamente que aquel grupo pequeño de nuestra iglesia, una iglesia, yo recibí la palabra cuando nuestra iglesia tenía 20 miembros, en la actualidad somos alrededor de 12,000 personas, en la central hay 35 pastores, y este es el momento donde aquello está caminando muy bien y nosotros estamos cumpliendo aquella palabra de venir a empezar aquí de cero, desde el comienzo, a plantar la raíz. Pero ¿cómo nace en Castellán Morón, Argentina, la iglesia GEA? Jesús está aquí, que es la iglesia madre, me imagino. ¿Y cuántas iglesias hijas tiene? ¿Cuántos pastores tienes tú en Argentina o tal vez en otro país alrededor del mundo? Apóstol Marcelo Di Emilio. Nosotros empezamos con unas 20 personas, una iglesia que había tenido una división, una iglesia muy arruinada, los pisos eran de cemento, no había ventanas, y eso comenzó muy de a poquito. Te cuento que estuvimos como 10 años, 11, sin ningún tipo de crecimiento, llegamos de 20 personas a 60, pero luego hubo una explosión de avivamiento. Dios empezó
hacer su obra y eso empezó a crecer multitudinariamente y en la actualidad tenemos unas 65 congregaciones más. Tenemos congregación en Santiago de Chile, en la comuna El Bosque. Allí tenemos iglesia. Y no solo tenemos iglesias en Buenos Aires, tú calculas que Buenos Aires tiene la mayor concentración de habitantes de la República Argentina. Tenemos en el norte, en el Chaco impenetrable, entre los indios, con los toba, en varias provincias. O sea que la obra es extensa, como dijo Nehemías al reconstruir la muralla. Wow, tremendo, tremendo. ¿Y cómo fue tu conversión? ¿Tienes madres y padres que fueron cristianos? ¿Vienes de generaciones de cristianos? ¿O tuviste un encuentro con Jesús? Háblanos, yo quiero escuchar, porque un hombre con tanta unción y la gloria es para Dios, un hombre con una trayectoria de 40 años, me imagino que tiene que amar demasiado a Dios. ¿Cómo empezó esa conversión? ¿Naciste en el Evangelio o qué? A ver, doctor Frank, yo soy de cuarta generación evangélico. Cuarta generación. Nací en una iglesia bautista, una iglesia muy ortodoxa. Luego en mi adolescencia me aparté, luego volví. Pero cuando volví yo tuve una experiencia renovadora de la experiencia del Espíritu Santo. Comencé a profetizar, a hablar en lengua, con lo cual entendí que... Siendo bautista, tuviste una experiencia, pero eso fue algo muy impactante y me imagino la persecución que tuviste, porque me imagino. Te cuento que yo estaba en mis 14 años en la iglesia que íbamos con mis padres, una iglesia iglesia hecha de madera, muy pobre, una iglesia, un templo bautista, muy ortodoxo. Pero yo no sé, cuando el predicador terminó de predicar, algo me levantó casi como en el aire y terminé de rodillas en el altar. No supe cómo llegué ahí. Tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo en la iglesia bautista ortodoxa. Fui el único que tuvo esa experiencia, que yo por muchos años no supe qué me había pasado. Luego entendí que había sido un toque del Espíritu Santo, porque es como que algo que me llevó como volando en el aire y caí de rodillas. Y empecé una experiencia espiritual que obviamente la denominación no entendía, pero uno entiende que lo denominacional ha quedado de lado. Hoy es tiempo del Evangelio, es tiempo de la presencia de Dios. Esas son cosas estructurales de hombre. Pero fue en una iglesia bautista. Obviamente sufrimos persecución cuando nos renovamos, porque hablamos en lengua, profetizamos, y eso para la denominación no fue muy bien visto. Pero uno aprende que debe agradarle no a los hombres, agradar a Dios. Así que hemos seguido esta línea del Espíritu Santo y aquí estamos. Veo que tienes algo muy poderoso en la profecía. ¿Cómo se desarrolla ese don de profecía en tu vida? Que las veces que lo he visto en los videos, incluso vi al profeta adorador Marco Barriento profetizando sobre tu vida, y también vi a Jacob, la profeta Cindy Jacob, profetizando sobre tu vida. ¿Y cuál fue tu experiencia al tú ser bautista y empezar entonces a fluir en lo profético? ¿Cómo la gente aceptaba ese don en tu vida? Bueno, lo que pasa es que nuestra iglesia era una iglesia muy pequeña, y la gente, te cuento, tú me dijiste, Jesús está aquí. Bueno, ese es un nombre que estaba en un cartel como el logo de la campaña de un evangelista que fue a Argentina hace muchos años. Este evangelista hizo una campaña, estuvo Motesi, estuvo Billy Graham, estuvieron varios, pero usaron este logo, Jesús está aquí, en un estadio de River Plate, un estadio muy grande de fútbol.
y se trajeron, este cartel quedó tirado y la iglesia trajo el cartel y lo puso. Cuando yo llego al pastorado, yo veo GEA, Jesús está aquí. En realidad me pareció un cartel para sacarlo, era solamente una propaganda. Pero me empezaron a llegar cartas que me decían Iglesia GEA. Y empezó a bajar gente del bus y decían, yo pasé por aquí y vi que decía Jesús está aquí y algo me hizo entrar. Y ese nombre empezó a atraer gente, a traer gente, a traer gente. Y aquí estamos y quedamos entonces. Yo le estaba pidiendo a Dios en ese tiempo, dame un nombre para el ministerio. Y quedó ese nombre, pero puesto por el Espíritu, GEA, Jesús está aquí. Sí, yo Y admiro la mucho. gente lo tomó muy bien, el proceso profético, porque era gente muy nueva que no sabía si éramos una iglesia pentecostal, era una iglesia bautista o metodista, porque nosotros nunca comenzamos a decir, somos esto, somos hijos de Dios, somos una iglesia evangélica que predicamos el evangelio y eso es lo que decíamos. Wow, tremendo, tremendo. Me imagino que al tú venir de una iglesia bautista fue muy difícil para ti porque el profeta no es recibido en su propia tierra. Muy difícil, pero Dios usó una hermana, una, una hermana mesiánica, te cuento que oraba 24 horas al día. Ella me Oh, wow, profetizaba, cuéntame eso. ella profetizaba, yo tenía unas crisis porque yo estaba en mi casa por ejemplo, pensaba en mi mente, ¿a dónde lo voy a encontrar al doctor Fran? Y ella me llamaba por teléfono y decía, pastor, discúlpeme, pero al doctor Fran lo va a encontrar en la calle tal, en la plaza tal. Era increíble, yo no podía ni pensar y ella me llamaba. Para mí un proceso muy difícil, pero esa hermana me introdujo en el mundo de la revelación, en el mundo de los 5 ministerios, en el mundo, yo empecé a emprender allí cosas. Tuvimos muchas señales muy importantes en nuestra vida. Empezó a caer lluvias de oro, venían gente de pastores muy conocidos de todos lados a la congregación. Eh, la verdad que fue una experiencia difícil para alguien estructurado, para alguien muy pensante, académico, pero una aventura extraordinaria de fe. Wow, impresionante cómo la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hará aquello para lo que fue enviada. Yo escuché la profecía de Cindy Jacob, cómo te profetizó de Florida, eso fue hace un tiempo, y estuve mirando la profecía también de Marco Barrientos, que están ahí grabadas, y como prueba de cómo Dios 35 años atrás te da una palabra y una visión para Miami. Pasan 35 años y ahora Dios viene a cumplir esa palabra. Y muchas veces sé que es difícil esperar, pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Todos los ministros pasamos por ese proceso porque ya queremos ver la visión o la profecía que dio Dios para nuestra vida, pero tenemos que saber y entender de que hay un proceso de punto A cuando recibe la profecía a punto B cuando se cumple. Y en ese espacio vacío hay un proceso. Dice que José fue procesado antes de que esa visión y esos sueños se cumplieran en su vida, pero cada prueba, esclavitud, prisión lo fue llevando a él más cerca. No podemos desmayar en el proceso. David también, al igual que José, recibió profecía alrededor de sus 17 años y los dos se sentaron en el trono a la misma edad. ¿Qué te parece? Eso Pasaron sí, un correcto. proceso. Entonces, no podemos desesperarnos. Tenemos que esperar, aprender a esperar en el tiempo, en el Cairo de Dios, en el Cairo de Dios, así como usted mencionó. Y es difícil, es difícil. Mira, Fran, hay algo muy interesante en la palabra del Señor que estamos muy acostumbrados a predicarlo cuando hablamos de la lluvia temprana y tardía. Siempre hablamos de eso. Ahora, hay que entender cuál es la lluvia tardía. El contexto en que se explica la palabra es que el sembrador hizo lo suyo, el sembrador limpió la tierra, el sembrador
produjo el surco con el arado, con los bueyes. El sembrador de crecimiento, Fran, siempre falta una lluvia más, un golpe de agua final para darle el crecimiento final. Pero el tiempo de lluvia ha pasado. ¿Qué es lo que espera el sembrador? El sembrador espera una lluvia que no debe llegar porque ya no llueve más, la temporada pasó. Entonces el sembrador sale al pórtico de su casa y mira el cielo está despejado, él se pone ansioso porque sin un golpe final de lluvia, todo el esfuerzo se va a perder. Un buen día, temprano, él llega, sale al pórtico de su casa, mira el horizonte y aparece una nube tardía, una lluvia que se tardó en venir, que está fuera de época, que no debió estar en esa época, pero que aparece, riega la tierra y él termina, el sembrador, de coronar su esfuerzo y cosechar su trigo. Le llaman la lluvia tardía. Es la que corona el esfuerzo de mucho tiempo. Estas son las cosas del espíritu. Hay lluvias tardías. Ya se hizo todo, ya se evangelizó, se trabajó en la Florida, hay muchas iglesias predicando, hay mucho esfuerzo, pero falta un poco, falta el golpe final. Y es cuando uno espera la lluvia tardía. Esto es algo así como todo tu esfuerzo en criar tus hijos, todo tu esfuerzo en juntar dinero, todo tu esfuerzo en querer comprar tu casa o lo que fuera, te quedas sin ganas, ya no tienes más fuerza, te falta un poquito, pero no puedes. Ese poquito lo va a hacer la lluvia tardía. Creo que ya está cayendo la lluvia Estamos tardía. Dice Joel aquí. capítulo 2, 28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sabemos el verso. Por eso Y estamos creo que ya aquí. empezó a caer esa lluvia tardía y creo que la cosecha ya está lista. Tenemos que ir por ella. Tenemos que provocar un avivamiento en nuestra vida. Primero, encendernos nosotros para que otros se enciendan. Y ahora es el momento de salir y hacer lo que tenemos que hacer por las almas. Por Porque eso está estamos cayendo ya aquí en esa lluvia Miami. tardía, esa unción especial. Estamos aquí en Miami porque viene esa lluvia tardía. Pero además, la Biblia no solo lo refleja de esa manera, Fran. ¿Tú recuerdas ese pasaje que dice los obreros de la 11ª hora? Bueno, esa palabra es, había una plaza que era una bolsa de trabajo, una fuente de trabajo. Todos los desocupados iban a la plaza y venían los dueños de los campos y contrataban por el jornal del día y llevaban un grupo de trabajadores, después llevaban a otro, después llevaban a otro, pero el día concluye a las 6 de la tarde y dice la parábola, el texto bíblico, de que un grupo de trabajadores no fueron contratados en todo el día y que se quedaron hasta el final, no se fueron a su casa, no se rindieron, no se dijeron, bueno, nos vamos, se quedaron y fueron contratados en la última hora, en la 11ª hora, y el dueño de la finca le pagó como si hubiera trabajado todo el tiempo. ¿Sabe por qué lo premió? Porque no abandonaron el sitio, porque no se fueron de la plaza, porque aunque no tenían trabajo y aunque no fueron empleados y no los llevaron a trabajar, continuaron esperando, esa espera de aquellos. Y te cuento, Fran, que eso también es paralelo con Hechos capítulo 2, la llenura del Espíritu Santo. Recuerda, ¿saben cuántas personas había en el aposento alto? 500 personas. El Señor le dijo, quédense aquí hasta que sean investidos el Espíritu Santo.
Se fueron, se cansaron de esperar todos y solo quedaron 120. ¿Por qué vino el Espíritu sobre 120? Los que se quedaron hasta el final, los que esperaron en el aposento al final, los que esperaron hasta el final en la plaza, los que esperaron la lluvia tardía, recibieron ese avivamiento. Estamos aquí en el aposento alto, no somos de los que nos vamos, estamos en la plaza esperando y estamos mirando el cielo para la lluvia tardía. Para eso estamos aquí en Miami. Es poderoso porque hay que tener mucha fe, dejar tu iglesia de miles de miembros. Usted es un hombre que vive, gracias al Señor, eres próspero, porque el Señor ha prosperado tu vida, porque dice que cuando en lo poco somos fieles, el Señor nos pone en lo mucho. Es decir, que aparentemente tú no tienes nada que buscar aquí, pero has venido en obediencia, dejando tu comodidad, tu zona de confort, para venir como un león a conquistar aquí como en una selva. Hay que tener mucha fe. De la nada venir y empezar a levantar una iglesia, pero esa es la unción apostólica que te sigue a donde quiera que tú vayas. No importa si es un desierto, allí se va a cosechar. ¿Cuál ha sido el momento más impactante donde Dios te sorprende en estos 40 años de ministerio y de trayectoria, que tú te sorprendes, que tú no esperabas eso? Cuéntame una experiencia, ya para terminar. He tenido experiencia en predicar frente a 100,000 personas en Brasil, en estadios de milagros que hacemos nosotros de 30,000 o más personas, muchas, pero lo más impactante para mí fue en mi casa, un sábado a la mañana. Mi querida suegra vivió toda la vida con nosotros. Ese día a la mañana, mi hijo, que ahora está casado, era un sábado a la mañana, yo estaba en el cuarto, gritó muy fuerte, muy desgarradoramente, dijo, papá, la abuela. Salgo yo de mi cuarto y mi suegra está tirada en el suelo. Yo no sé si tú sabes, yo soy jefe de bombero por muchos años, he estudiado enfermería y demás. Y eres abogado también. Soy abogado y psicólogo social, sí. Pero te cuento esto, porque ¿qué fue esto? Suficiente preparación como para comprobar, tomando el pulso carotidio aquí en la carótida, ver la dilatación de las pupilas y comprobar que mi suegra había fallecido. Falleció en casa. Te cuento, yo, al igual que Elías, no sé qué me pasó, tomé una autoridad y con voz muy fuerte le grité a mi suegra, que se llamaba Marta. Marta, en el nombre de Jesús te llamo a la vida. Grité 3 veces muy fuerte, en el nombre de Jesús te llamo a la vida. Y la tercera vez ella se incorporó, resucitó. Wow, obviamente llamamos a los médicos, vino la ambulancia, científicamente detectaron por los procesos enzimáticos que verdaderamente había tenido una muerte clínica, nos dijeron que bueno, que había resucitado. Ellos pensaron que yo había practicado una reanimación cardiovascular, un RCP. No podía explicarle yo al médico que yo no practiqué nada, yo solo le ordené en fe que vuelva a la vida. Y ellos pensaron que iba a quedar una secuela en su mente por la falta de irrigación sanguínea, pero Dios, el que empezó la obra, es fiel en completarla. Mi suegra vivió como 15 años más hasta el año pasado con total salud. He visto milagros en la cruzada nuestra, pero ese fue en mi casa, ese fue no en un culto, no en un estadio, ese fue con mi suegra, y eso fue una de las cosas más impactantes que yo viví en el poder del Espíritu. Wow, es tremendo cómo Dios a través de nuestra fe levanta muertos, sana enfermos. Cuando nosotros tenemos la fe y sabemos cuáles son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, ya sabemos que estás trabajando en Kendall, aquí en Miami Lakes,
y aquí en Hollywood conmigo. Él es mi apóstol, se lo presento. Había orado mucho por alguien que viniera a mentorearme, que me dirigiera, y gracias al Señor pues hemos hecho una comunión, una coinonía. He aprendido mucho en pocos días y Dios está haciendo y va a hacer maravillas aquí en Amén. Hollywood, Florida, también allá en Kendall, que es una visión que Dios ya te había dado de hace mucho tiempo, tú me habías dicho. Háblanos de eso, de lo que va a pasar, lo que está pasando aquí en Miami Lakes, en el 591111 Northwest 173 Road Drive, Miami Lakes, 33015 Suite 26. Ahí está GEA, Jesús es Vida. Allí nos estamos juntando, nos estamos reuniendo para adorar al Señor. Traemos una palabra, están todos invitados. Este es solamente el comienzo, porque yo sé que esto viene para grande. Yo lo pude ver en el Espíritu. Vamos a llenar estadio, apóstol, en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Danos a nosotros una recomendación a los pastores jóvenes que estamos ansiosos por crecer en nuestra iglesia o que queremos abrir iglesia. ¿Cuál sería la mejor exhortación para nosotros los pastores jóvenes? Que a veces se nos hace difícil tener fe, como la fe que ya usted tiene después de 40 años. Para mí es difícil, porque he sido evangelista 30 años, pero es difícil para mí ahora en esta transición, porque Dios me ha llamado a ser pastor. He tratado de huirle, pero ya no le puedo huir más. Y danos a nosotros una palabra de aliento, de motivación, para nosotros seguir hacia adelante, no importando que no veamos nada, pero que tengamos esa fe de seguir Mira, hasta que se cumpla lo que Dios dijo. mira, doctor Frank, mira, muy cortito. A mí me impresiona Moisés. Moisés es el hombre del desierto. Moisés es el hombre de lo sobrenatural. Moisés es de la peña partida que brota agua. Moisés es de la zarza que arde fuego. Moisés es el hombre del maná del cielo. Las señales lo persiguen a Moisés. Él nace como producto de un milagro bajo sentencia de muerte. Su madre lo mete en una canastilla de juncos. Un milagro que un niño de 3 meses no se mueva en una corriente de agua. Es un milagro. Durante 3 meses no lloró, por eso que los egipcios no lo pudieron encontrar. Es un hombre de sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Moisés no repartió tierra. Moisés no tomó posesión. Es un liderazgo que contiene en el desierto. Y quiero que escuches algo. Hay muchos milagros que aparecen porque son milagros del desierto. Es lo sobrenatural para sobrevivir en una crisis económica, financiera, familiar. Pero ¿quién repartió la tierra? Josué. Cuando Josué fue levantado, el Señor no le pidió nada sobrenatural, le pidió una actitud. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No le dijo, ve a ayunar, con lo cual no digo que no hay que ayunar. No le dijo, ve a adorar, ve a cantar, con lo cual no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Le pidió actitud. Le pidió al joven actitud de poseer. ¿Qué mi consejo a los ministros jóvenes? Que tengan actitud. Que tienen un sueño de pastorear, pastoreen. Quieren abrir iglesia, ábranla. Comiencen ya. Posean la tierra, porque los Moisés hablan sabidurías y hacen señales, pero los que conquistan tierra son los Josué, pero con tenacidad, con capacidad. Hay que ir y hacerlo. Conozco gente que envejece orando y esperando hacer, y mi consejo es hágalo, ya hágalo, empiece ya. El que lo llamó es fiel para respaldarlo. Sí, el cementerio está lleno de gente que murieron con sueños y con profecías. Vemos cuando Moisés envía a los 12 espías, que solamente 2 de los 12 dieron un reporte Exacto. positivo. Esos otros 10 no pudieron entrar, quedaron enterrados. Y esa generación se perdió
por la duda. Entonces Josué y Caleb creyeron a la palabra de Dios, a la visión de Dios, y a veces no es que el profeta es falso, porque no se cumple. Lo que pasa es que tenemos que tener actitud, así como usted lo acaba de decir, mi apóstol, tener actitud de guerrero, de conquistar. Porque si Dios nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente, es porque va con nosotros. No porque somos súper guapos, sino que nosotros confiamos de que Él está con nosotros como poderoso gigante y de que si Él envió la palabra, dice que esa palabra no retornará atrás vacía. Entonces, doctor Marcelo Di Emilio, así es tu nombre en tu Emilio, página Fran, de Facebook. escúchame una sola cosa para los que están sintonizando, que es la actitud. En términos aeronáuticos, es la relación de la nariz del avión con el horizonte. Si la nariz del avión está por encima del horizonte, el avión se eleva. Si la nariz del avión está por debajo del horizonte, la aeronave desciende. Eso le llaman actitud. Eleva tu visión y te elevarás. Como las águilas. Como las águilas. En las Mañana alturas. a las 6 p.m. en la dirección que mencionaste en Miami Lake. 591111 Northwest NW 173 RD DR, que quiere decir Drive, Miami Lakes 33015 Suite 26. Ahí empezamos. Es un primer piso, hay ascensor y te cuento que hay gente que me dijo, apóstol, yo trabajo toda la semana y el domingo quiero dormir. Perfecto, duerme tranquilo porque esto es a las 6 p.m. Oh, excelente para mí, yo que me acuesto de madrugadas. Excelente también, porque cuido a los baby en la mañana, le doy su leche y por lo menos a las 6, pues ya uno ya tiene ese tiempo para ir y venir y tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. No porque Él está ahí, pero es un momento muy poderoso escuchar al apóstol Marcelo Di Emilio, que es una palabra genuina, una palabra original que escasea en estos días. Y estamos muy privilegiados de que nos dé la oportunidad de crecer junto contigo en este concilio poderoso, GEA. Jesús es vida y no la voy a desperdiciar. Voy a absorber, te voy a absorber. Tengo tanto que aprender, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por habernos regalado esta entrevista, por el testimonio que traíste, que sé que de seguro ha edificado nuestra fe. Necesitamos apóstoles como usted, padres espirituales, mentores como usted, que ayude a esta nueva generación de pastores que vienen levantándose para que puedan crecer saludable y no cometer los errores que muchos pastores cometen y por eso ya no lo vuelven a intentar. Por eso yo he esperado, porque yo quiero que sea Dios, en el Cairo de Dios, que Dios me levante, que me empiece a levantar. Por eso he esperado tantos años, pero ha llegado la hora y creo que ya no hay tiempo que perder, ir y llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias a todos los que han visto esta entrevista. La voy a dejar aquí en Facebook. Por favor, vuelve al comienzo, que esto estuvo súper poderoso y espero que no sea la última vez porque me quedé con hambre. Aquí está. Apóstol, sí, si puedes despedirnos con una oración, claro, por favor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos que tu palabra fluya por todos los medios. Ella no vuelve, como dijo el doctor Fran, a ti vacía. Eso significa que la palabra de sanidad, la palabra de restauración, la palabra de liberación, de prosperidad, no abandonará el recinto de aquellos que la reciben hasta que sean sanados, restaurados y prosperados, porque no estamos detrás de un discurso, no tiene que ver con el modismo ni la forma del que lo expresa, tiene que ver con el poder de tu palabra y lo creemos y soltamos sanidad, restauración, prosperidad en cada uno que sintonice este tiempo, este momento de reflexión. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias. De verdad que estamos muy privilegiados por esta entrevista, por esta palabra.
Y yo deseo que podamos por lo menos una vez a la semana Así estamos. volver de nuevo y hablar de diferentes tópicos que sé que será de gran bendición para mi programa Conversando con Fran Javier. Amén. Aquí estamos. Abrazos, bendiciones. Nos Chao. vemos mañana Nos vemos a las mañana. 6 de la tarde Sí. en el 59 11 11 NW 173 RD DR, que es Drive, Miami Lakes. El zip code es 33015 Suite 26. Y por favor, dale tu número de WhatsApp para las almas, especialmente argentinos que están aquí en el sur de la Florida, que Ok. puedan contactarse contigo, por favor. Conmigo al 754-226-5711. 754-226-5711. Ok, aquí tienes casa, un lugar de adoración donde se siente la presencia de Dios. Si Dios me ha unido a Él, es porque viene algo poderoso y la gloria sea para Él. Amén. Y no para nosotros los hombres. Gracias, bendiciones, chao. Amén. Nos vemos. Adiós. Gracias, Señor, por tu presencia. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, por esta entrevista, Señor, que tú nos has dado, Señor, con este gran hombre de Dios, que le damos la honra y la gloria a usted, mi Dios, Rey, Padre Celestial. Gracias, Señor. Me encanta esta canción. Nos vamos a despedir con esta canción, apóstol. Dice así: totalidad a ti. Rindo alma y corazón a ti, Espíritu Santo de Dios. Toca los corazones que están mirando ahora en este momento, Señor. Revélatele, Señor, en el silencio de la noche, Señor. Abrázanos con tu presencia. No hay nada como estar, Señor, envuelto en tu presencia, en tu habitación. Totalidad a ti. Oh, adora conmigo allí donde tú estás. Alma y corazón. Y eso es lo que queremos traer, un lugar de adoración. Y haz de mí lo que tú quieras, alfarero. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame que yo aquí estoy, que aquí estoy. Señor, tómame en tus brazos.